Hola traders, ¿cómo están? Como ya saben, el fin de semana les dejo el contexto macro de lo que fue esta semana pasada y un análisis de lo que sería el contexto macro para esta semana que viene, que básicamente sería mi especulación en base a zonas macro que el mercado viene respetando ya hace varios meses, varias semanas. Así que, sin más, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar acá con nuestra gráfica de velas semanales, como ya saben, donde veníamos haciendo el seguimiento. Yo especularía y a simple vista yo veo que acá tenemos desde principio de 2022 una tendencia bajista y ya tendríamos primer impulso, segundo impulso y tercer impulso. El mercado frenándose justo acá en esta zona del 50% de todo este impulso macro que veníamos desde el coronavirus. Y desde acá el mercado haciendo un freno que digamos lo que hace este freno, valga la redundancia, el mercado venía en dirección bajista, se frena en esta zona. Estos son velas semanales y tenemos una vela semanal, una barrida y un test al tick a una vela semanal pasada, y de acá un movimiento de los 4200 a los 4700, 800, 900, 4000, 4100, 500 puntos, una caída de 500 puntos en este test, marcaje, fobo y test. Dirección bajista, el mercado se frena acá en la zona de los 3700. De acá es donde tenemos la primera muestra podríamos decir, de fortaleza alcista, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado de acá hace un retroceso profundo, viene y barre el último pivote, digamos. En una tendencia bajista vamos a tener siempre máximos y mínimos decrecientes o máximos y mínimos menores. Y acá lo que tenemos es que el mercado hace una recuperación, barre esta zona de acá y esta zona de acá, que justamente serían pivotes mensuales, y así como barre esta zona, el mercado reingresa. Tenemos una semana, otra semana, falso rompimiento, retesteando esta zona que sería la zona de los 4200, y de ahí el mercado viniendo a barrer la zona de soporte que había generado toda esta subida que había sido una subida de un poco más de, creo que 600 puntos, un poco más de 600 puntos. Sí, 675 puntos más o menos. De ahí el mercado hace esta caída, barra este pivote que sería la zona donde tenemos las compras, podríamos decir. Viene en la zona de liquidez, barre, nuevamente reingresa, y en este testeo el mercado viene nuevamente a visitar la zona esta de liquidez de la demanda. El mercado se frena acá en esta zona y nos hace este freno. Fíjense cómo funciona. Una semana se frena, ya nos empieza a marcar, o por lo menos tenemos un freno, no tenemos algo ahí que está deteniendo el precio. Segunda semana, barrida, el mercado sigue en dirección bajista. Fíjense cómo viene la oferta acá en esta zona. Tenemos acá el marcaje, el falso rompimiento y el test. Vamos en dirección bajista, así que lo que debería pasar acá es que el mercado siga cayendo. Siguiente semana, abre esta vela, hace este movimiento bajista, viene a la zona de los 3530, zona del 50% del retroceso, en todo el impulso macro, y termina la semana reingresando y testeando las semanas pasadas, que sería esta semana de acá, semana del 7 de octubre, semana del 30 de septiembre, y la semana del 21 de octubre abre en test, testeando esta zona de acá y reingresando, poniéndose por encima en la zona donde estaba la oferta, que serían estos pivotes acá semanales que tenemos, test, fobo y test. El mercado se pone por encima y nos marca un test alcista, o podríamos decir un test alcista, la zona que era resistencia, ahora se vuelve soporte, falso rompimiento y test nuevamente al tick, a la zona de lo que sería la demanda, donde se había frenado la demanda. Si se fijan, este es el patrón que se repite, digamos, y que nosotros podemos ir como haciendo ese seguimiento: marcaje, falso rompimiento y el test, marcaje, falso rompimiento y test. En dirección bajista acá lo mismo: marcaje, falso rompimiento y test. Acá por ejemplo tenemos algo parecido en esta zona de acá, que esto se ve en mensual.
marcaje, la vela de febrero, falso rompimiento de la vela de marzo y el test de confirmación en abril. De ahí el mercado hace todo este movimiento bajista. Entonces, el mercado reingresa, tenemos zona de resistencia, zona de soporte, el mercado hace este movimiento fuerte alcista y si el mercado está reingresando luego de hacer un falso rompimiento de esta zona, básicamente es este movimiento. Desde acá el mercado cae y de acá viene a barrer este pivote donde estaba la oferta. Si el mercado cayó nuevamente y barrió la zona del soporte, ¿qué debería venir ahora con este reingreso? Un test a la zona donde estaban los vendedores que generaron este movimiento. Así que acá tenemos ese test inmediato para venir a testear esta zona de acá, que sería la zona donde tiene el falso rompimiento. Así que básicamente esta es nuestra zona de test bajista y nuestra zona de test alcista. El mercado llega a esta zona, vamos a correr esto un poco para que no haga tanto ruido. Llega a esta zona y fíjense cómo se encontraba acá la oferta en esta zona que teníamos el test, falso rompimiento y de ahí dirección bajista. Dirección bajista, el mercado viene nuevamente en dirección alcista, zona de resistencia, se vuelve en soporte, soporte, soporte. Tenemos acá que vienen y testean esta zona de acá donde estaba la oferta y tenemos una semana, 2 semanas, 3 semanas y acá tenemos el test. Test que viene y aguanta el tick en la zona de los compradores. Haciendo una barrida a esta zona, a esta semana acá, a esta semana y aguantando en este pivote al tick. De ahí el mercado abre la vela de este día. Yo me acuerdo porque estaba posicionado al alza y agarré este movimiento porque era un test semanal. ¿Qué sería lo mismo que esto? Test semanal, el mercado explota. Test semanal, el mercado explota. Agarrando este movimiento, pero yo buscaba y especulaba llegar mínimo a la zona de los 4.350. ¿Qué hizo el mercado ese día? Hizo este movimiento. En micro se puede ver como el mercado se frena ahí y cuando debería seguir con la continuación de ese movimiento, ¿qué hace? El mercado reingresa y bueno, esta posición, me acuerdo justamente que estaba posicionado acá porque esa posición terminó con una gestión, digamos, y perdiendo toda la ganancia en cuestión de ese día. Fue un día viernes, me acuerdo. Día viernes que justo cerraba la semanal y terminó cerrando. Venía muy positivo, o sea, muy alcista. Y justo el último día de la semana termina haciendo la pérdida de esta zona y cerrando por debajo. Entonces, ahí cerrando por debajo de esa zona, que era una zona de soporte muy importante, y ahora esta zona de soporte muy importante, obviamente se va a convertir en nuestra zona de resistencia, que va a ser también muy importante, y sobre todo si son pivotes semanales. Entonces fíjense, en la actualidad, ¿dónde estamos? Semana del 23 de diciembre, semana del 30 de diciembre, y esta última semana el mercado venía en esta dirección bajista, teníamos este impulso después de estar en este cuadrante lateral, el precio se pone por debajo y tenemos esta primera semana, trabajan la oferta, la demanda empieza a ganar territorio, empieza a desgastar y la oferta haciendo mínimos menores. Esta semana el mercado había comenzado haciendo un falso rompimiento, que esta es la operativa que les compartí en vivo, digamos, que subí estos días, y haciendo un falso rompimiento a la vela semanal pasada, no rompiendo este pivote de la semana del 23 de diciembre y de ahí el mercado yendo en dirección bajista. Dirección bajista que se clava en esta línea de tendencia alcista. Línea de tendencia alcista que de ahí el mercado empieza a subir y termina cerrando esta semana. Acorralando a los vendedores. Pero nosotros tenemos que estar atentos porque estaríamos con una dirección inmediata bajista, el mercado venía subiendo, acá tenemos estos pivotes que son importantes, zona de soporte importante y ahora estamos por debajo. ¿Qué sería esto? En principio sería un patrón de continuación. Ya el mercado lateral viene bastante lateral y digamos, ya trabajando esta zona, yo creo que ya esta semana deberíamos ver un movimiento importante, ya sea a la baja, que es lo que nosotros especulamos, buscando posiciones swing, y como zona objetiva, esta zona de acá, que es la zona que tiene el falso rompimiento. Esta zona de acá sería nuestra zona objetiva para buscar y cobrar ese swing. Y si el mercado
recupera esta zona, este cuadrante pasado, que fue cuadrante de 11 de noviembre, semana del 18 de noviembre, 25 de noviembre. Básicamente fueron 5 semanas que estuvimos en este proceso lateral. Otra vez, proceso lateral nuevamente, y ahora esto debería ser así. Continuación, que la semana que viene arranque acá testeando esta zona y de acá un movimiento bajista. Pero si el mercado recupera esta zona con intención, ya acá nosotros tendríamos habilitado los largos en contexto macro. Vamos a pasarnos ahora a lo que serían velas diarias para ver ya más al detalle. Y fíjense, claramente acá está la zona de la demanda. Tenemos el freno, el falso rompimiento y fíjense estos T's. T's lejos de la zona y después vienen, barren esta zona que ya trabajaron previamente, juntan stops y vienen a barrer o vienen a testear al tick. Al tick, lo que sería la zona que tiene el FOBO. Así que de acá al mercado testea esta zona, siguiente día testea nuevamente, tenemos zona de test de los vendedores, zona de falso rompimiento y zona de test. Pero también acá tenemos una zona que ya sería como una zona media, pero que tenemos también test, el FOBO y el test. Otra vez otro test, marcaje, falso rompimiento y otro test. Y así que acá sería el punto de quiebre, el punto donde el mercado tiene que... Si es bajista ya no debería volver. Si vuelve, como en este caso que acá se frena y ni siquiera llega a este pivote y nos hace test, FOBO, y acá devolviéndose y viniendo a barrer hasta el último pivote de acá. Esta fue la apertura de esta semana. Esto fue el día martes, porque fue el día lunes fue feriado, así que esto es la primera vela de esta semana que terminó. Y fue en falso rompimiento en esa zona, pero ya mostrando que el mercado, o que la demanda mejor dicho, estaba con fortaleza. ¿Por qué? Porque vienen a romper todos los pivotes donde estaban los vendedores hasta el último pivote, que sería este más inmediato. De ahí el mercado cierra este día, digamos, con este movimiento, abre acá la siguiente vela testeando esta zona y fíjense, empieza a desgastar, siguiente día desgasta, pero desgasta y no te rompe la zona donde estaba la demanda. O sea, la demanda, esta zona estaba presente muy fuerte. ¿Qué tenemos acá? El último día de la semana, cerrando con este desgaste día jueves, con este desgaste día jueves, día miércoles, día martes. ¿Qué nos estaban mostrando acá? Ventas, pero la demanda posicionada. Entonces, este último día, ¿qué fue lo que hicieron? Vinieron hasta el extremo, testearon esta zona que tenía un test, el FOBO, test, y de ahí el día viernes haciendo toda esta subida hasta el final de la jornada, llegando a nuestra zona macro, o sea, rechazando desde una zona macro de soporte y llegando a nuestra zona macro de resistencia, zona objetiva, movimiento de 100 puntos en este día. Así que esta semana estaría abriendo la vela diaria y la vela semanal justo en esta zona de acá, que básicamente serían las zonas que ellos vienen trabajando desde el 21 de diciembre, desde el 19 de diciembre, 16 de diciembre. Después de ahí vamos a pasar a lo que serían nuestra gráfica de 90K, ya para ver un poco más en limpio. Fíjense cómo estamos debajo de este cuadrante y tenemos zona de resistencia, zona de soporte, y ahora estaríamos por debajo de esta zona, que sería una zona de resistencia. Zona de resistencia macro, y ya tenemos bien identificado lo que sería la zona donde estaba la oferta y la zona donde estaba la demanda. ¿Qué es lo que veo acá? A simple vista, nosotros ya tendríamos la figura completa. ¿A qué le llamaría yo figura completa? Que ya tenemos los extremos bien marcados. Tenemos los marcajes, los falsos rompimientos, marcajes, falsos rompimientos y los tests. Testeos, testeos, testeos. Esta es la estructura completa. Ya una vez que el mercado, la mayoría de las veces, acuérdense que esto es siempre probabilidad, nosotros vamos a tener comportamientos que se van a cumplir la mayoría de las veces, y va a haber momentos que el mercado, o que esa probabilidad o ese comportamiento no se va a repetir, pero es parte de la probabilidad. Entonces, parte de la probabilidad es que cada vez que tengamos un proceso lateral con un FOBO en la parte del soporte, un FOBO en la parte de resistencia, testeos en ambas zonas, ya tendríamos la figura completa. Y si ya tenemos la figura completa, esto nos estaría diciendo que esto sería una continuación para seguir con el movimiento luego de salir de un proceso lateral. Así que de acá, este comienzo de semana deberíamos ver esto.
un mercado tendencial mínimo hasta esta siguiente zona objetiva, que sería la zona de los 4000. Zona de los 4000 y obviamente buscaríamos pivotes importantes para buscar zonas objetivas, no para cobrar. Así que básicamente acá ya podríamos ver un poco más en limpio lo que el mercado debería hacer. ¿Qué pasa? El contexto macro nos está diciendo que el mercado está por debajo de esta zona. Entonces, hasta que el precio no recupere y se ponga con intención por encima de estas zonas, que serían estos pivotes de acá, yo no tendría habilitados los cortos, o por lo menos no serían de tanta calidad, no serían tan confirmados. ¿Qué debería hacer yo? Por mi probabilidad, seguir buscando cortos. Los cortos serían todavía lo que sería de mayor probabilidad por el contexto macro. Entonces, ¿qué es lo que especulo yo? Por contexto macro es que a lo sumo el mercado todavía me puede hacer un falso rompimiento, reingresar con intención al cuadrante nuevamente y acá yo otra vez buscar test bajistas y ahí sí ya posicionarnos swing nuevamente para agarrar este movimiento y seguir con esta dirección bajista. Esto es, digamos, lo que debería pasar por contexto macro. ¿Por qué? Porque si tenemos una zona de resistencia macro que genera un movimiento importante, fíjense cómo el precio llega acá, movimiento de 160 puntos y de acá mismo cae y genera un movimiento de 200 puntos. Luego se pone por encima de esta zona, genera un movimiento de 133 puntos a la baja y 133 puntos a la subida, o sea, sube. Así que esta es una zona muy importante de soporte y resistencia. Ahora por debajo debería ser una zona muy importante de resistencia y ahí con eso nosotros seguir con ese movimiento bajista. Luego, viniendo una gráfica de 10K, ya acá podemos ver más al detalle lo que hicieron esta semana, que básicamente sería situarnos y vamos a ver un poquito más el panorama general de cómo es que ellos trabajan en los procesos laterales. Fíjense cómo estamos en este proceso lateral ya desde hace lo que sería la semana del 16 de diciembre. Desde ahí, fíjense cómo venimos. Zona de resistencia, resistencia, zona de freno, soporte, movimiento fuerte, vienen a la zona esta macro, falso rompimiento a este pivote, de ahí el mercado reingresa y viene a buscar directamente la liquidez o el soporte, reingresa nuevamente, hace este testeo acá, vienen a testear esta zona donde tenía el fogo, fíjense como acá, zona de soporte, zona de resistencia que tiene el fogo y zona de test, abriendo esta semana con este gap, ahí el mercado reingresando, testeando esta zona que tiene el fogo, este fogo acá, y viniendo a testear esta zona que también tenía el fogo acá en esta zona. De ahí el mercado sube, barre la zona donde estaban los vendedores, pero sin barrer esta zona de acá. Por ahora mostrando una neutralidad. El mercado cae nuevamente, vienen, tenemos test, falso rompimiento a esta zona y ¿qué hacen? Testean nuevamente esta zona. Sube con todo el precio, arranca esta semana, o mejor dicho, finaliza esta semana abriendo en esta zona y abre la apertura o la sesión asiática, retesteando esta zona de acá, que esto fue la apertura de esta semana, el día de la sesión asiática, que es donde abre la vela diaria, ¿no? Donde arranca la semana, tenemos este test a esta zona donde estaba la oferta. Desde ahí el mercado cayendo nuevamente, barriendo esta zona, que sería la zona donde estaban los vendedores, perdón, los compradores del último día de esta semana viernes, barren esa zona y se clavan al tick acá, en esta estructura, test o test. De ahí otra vez vienen a enfrentarse a los vendedores. O sea, fíjense que prácticamente el mercado se va moviendo de zona donde tienen fogos a testear. Van barriendo nuevamente esos fogos y van y testean. Barren y otra vez esos pivotes, hacen el fogo y testean. De ahí tenemos día martes, día miércoles haciendo un proceso lateral y acá es donde ellos la rematan. El día viernes, proceso lateral por encima, proceso lateral por debajo y acá el mercado ya el día viernes abriendo con una noticia, barriendo el día previo, el día jueves, arranca esa noticia, barre este pivote, se pone por encima de este cuadrante, hace un testeo profundo a esta zona y de ahí el mercado viniendo a enfrentarse directamente a la zona o a la última zona donde estaban los vendedores, que sería justamente esta zona de acá.
Así que prácticamente lo que sería estas semanas que pasaron, el mercado sigue siendo lateral y eh, deberíamos favorecer por ahora, por contexto macro, lo que sería la dirección bajista. Esto, trader, de que sería el contexto macro o dirección bajista, no quiere decir que nosotros tengamos que siempre tomar cortos, sino que nosotros vamos a tener intención del día, que sería una intención inmediata, un movimiento que ellos quieren generar, que quieren llevar o nos quieren llevar a una zona para generar el movimiento verdadero. Así que esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vayan observando, traders. Y bueno, como siempre, traders, espero que este video les haya servido. Y bueno, me dejen en los comentarios si les sirve así que les vaya compartiendo desde lo que sería la gráfica de NinjaTrader, si les sirve más de lo que se puede ver en TradingView, si les sirven las gráficas ticks, o si les sirven que les comparta algo en particular de todo este análisis que voy haciendo, porque bueno, el feedback que ustedes me van dando es en base a lo que yo voy trabajando. Y bueno, si ustedes no me dicen nada, yo considero, digamos, que les está sirviendo. Y bueno, seguiría con lo mismo, ¿no? Así que bueno, traders, les dejo un saludo, un abrazo grande y que estén muy bien. Nos estamos viendo, traders. Chau, chau.